Hoy quiero hacer llegar mis mejores deseos a todos los que estén celebrando el Nowruz por todo el mundo. No tienen miedo de las armas nucleares, sino de la autoestima de nuestra nación. Debéis saber que el pueblo iraní no renunciará a determinados derechos. Irán sigue trabajando agresivamente en sus armas y exporta terror, mientras que unos pocos no electos reprimen al pueblo iraní y sus ansias de libertad. Los países como ese y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal. Me gustaría hablar en particular a los pueblos y los líderes de la República Islámica de Irán. Ya sabemos que Occidente está más de parte de Estados Unidos que de Irán, pero creo que deberíamos tener mucho cuidado. Otra cuestión es que tenemos que tener claro que, ¿cómo decirlo? No hay que ponerse agresivos. Irán no es un país agresivo. Vemos la agresión de Occidente contra Irán 31 años después. Pero, por otra parte, los norteamericanos saben que tienen un conflicto constante con Irán, porque hemos estado al tanto de esos conflictos con Irán e Irak desde antes de la revolución iraní. De todos modos, los norteamericanos han hecho lo que la mayoría de la gente no pensaba que ocurriría en los siglos XX y XXI. ¿Quién podría creer a los estadounidenses que hablaban de libertad, democracia, derechos humanos? En los últimos años, numerosos ciudadanos iraníes se han enfrentado a la ley de extradición de los Estados Unidos en terceros países y han sido arrestados por la Interpol bajo diferentes pretextos. Por supuesto, muchos de ellos fueron puestos en libertad tras pasar un largo periodo en la cárcel. Majid Kokoban fue arrestado por la policía del aeropuerto Charles de Gaulle el 20 de marzo de 2009 bajo la ley de extradición de los Estados Unidos. Se le acusó de contrabando, basándose en los acuerdos entre Francia y Estados Unidos. La petición de su extradición a los Estados Unidos era ilegal. En ese aspecto, Irán tiene una característica única, y es que es el último país de este último siglo en ser víctima de esta suposición generalizada sobre las terribles armas. En otras palabras, por ejemplo, si no se pusieran de acuerdo con las políticas del gobierno iraní, arrestarían a los diplomáticos iraníes, los encarcelarían, los despedirían o los expulsarían. Han destrozado mi vida. Llevo aquí 11 meses, 6 de ellos en la cárcel, sin haber hecho nada. Los iraníes son terroristas. Fuera de cámara. Irán es un país situado en el suroeste de Asia, con una extensión de 1.640.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 74 millones de habitantes. Es el lugar en que nacieron las civilizaciones más antiguas de la historia del hombre y el hogar del primer gobierno soberano del mundo. A cientos de miles de millas de Irán, en el continente norteamericano, se encuentran los Estados Unidos, un país de 9.630.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 300 millones de habitantes. Estados Unidos nació hace 300 años, con la llegada de los inmigrantes europeos. Cuando se estudian estos dos países, no se ve que compartan frontera ni características económicas o culturales. Pero de una manera extraña, y a pesar de todas las diferencias históricas, geográficas y culturales, los Estados Unidos mantienen una importante presencia en Irán. ¿Qué ha cortado las relaciones entre estos dos países en los titulares de las noticias políticas durante más de 30 años?
Leí una breve historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, pero no encontré respuestas convincentes para mis preguntas. Hojeando las páginas de la historia, me di cuenta de que a pesar de firmar un primer tratado de amistad en 1851, ninguno de los países nombró ningún enviado oficial ni ningún diplomático a la capital del otro durante 30 años. Hasta 1883 no llegó el primer enviado estadounidense, un hombre llamado Frederick Hamden Winston, que pisó el suelo iraní para fundar la embajada norteamericana. Pero solo 2 meses después abandonó su puesto, argumentando que Irán no era un país valioso para los Estados Unidos en cuestión de tratados, y que los Estados Unidos no tendrían allí ningún interés a largo plazo. El 4 de noviembre de 1979, unos 300 estudiantes de la Universidad de Teherán realizaron una concentración antiestadounidense frente a la Embajada de los Estados Unidos en Teherán. Tomaron el edificio junto con los 66 diplomáticos y trabajadores que se encontraban en él. Se hacían llamar estudiantes discípulos del imán, quien les dijo que se apoderaran de la embajada como represalia por la decisión del gobierno norteamericano de permitir un futuro al Shah de Irán en tierras estadounidenses. Las consecuencias de la toma mantuvieron a los diplomáticos en cautiverio durante 444 días, causando diversas reacciones entre los oficiales y la población de los 2 países durante todo ese tiempo. No he encontrado todo lo que querría saber sobre este acontecimiento tan importante, ni en libros ni en películas. Quería escuchar un testimonio de primera mano de uno de los estudiantes que estuvo involucrado en la toma de la embajada. No me fue difícil, pero quería encontrar a alguien que hubiese estudiado Derecho. Aquella estudiante ahora es una abogada que defiende los derechos de la población y tiene experiencia y conocimientos académicos sobre los derechos humanos. Se produjo una revolución y con grandes costes. Mucha gente perdió la vida y el sustento. Así que el país pensaba que estaba en su derecho de llevar al Shah ante la justicia. Hacían hincapié en unos pocos temas. El primero de ellos era que el Shah se había ido a los Estados Unidos. Después de entrar al edificio principal y arrestar a la mayor parte de los trabajadores de la embajada, los estudiantes subieron al segundo piso, donde vieron la gran puerta de una caja fuerte. No conocían la combinación, así que hasta la 1:30 de la tarde no pudieron abrirla. Horas después, cuando desbloquearon la puerta, llegaron a una habitación secreta en la que los miembros de la embajada estaban destruyendo documentos. Encontraron una caja llena de papel hecho pedazos. El personal de la embajada había conseguido destruir todos los documentos mientras los estudiantes luchaban con la puerta. Cuando lo vieron, los estudiantes estuvieron seguros de que la embajada norteamericana se había convertido en una base para agentes de la CIA y un centro de órdenes de la inteligencia de los Estados Unidos. Pero debido a la importancia de los documentos destruidos, los estudiantes se pasaron los 3 años siguientes juntando meticulosamente tira a tira, trozo a trozo, para recuperar esos documentos. Algunos de los documentos recuperados mostraban pruebas de las relaciones secretas entre el gobierno de Estados Unidos y sus agentes dentro de Irán, y también de las operaciones de la CIA para proteger los intereses estadounidenses.
Nosotros, como estudiantes en aquel momento, pensábamos que estábamos defendiendo legalmente tanto nuestros propios derechos como los de nuestro país. De hecho, tomar la embajada fue un acto de protesta contra la violación de las leyes por parte de los Estados Unidos. Estas violaciones de la ley ocurrieron tanto en Irán como en muchos otros países en vías de desarrollo. Pero después de tomar la embajada y acceder a todos esos papeles y documentos, nuestras sospechas resultaron ser ciertas. Encontramos pruebas de sus intentos de entrometerse en los asuntos de Irán. El 19 de noviembre, 2 semanas después de la toma de rehenes, el imán Jomeini ordenó a los estudiantes que liberasen a las 5 mujeres y los 8 afroamericanos que se encontraban entre los rehenes. El Consejo Central de los Estudiantes publicó una declaración en la que expresaban su simpatía con los colectivos oprimidos del mundo y resumían las razones que llevaron a la decisión de liberar a esos rehenes. Liberaron a esas 5 mujeres para pedir que su gobierno extraditase al Shah a Irán. Al poner en libertad a las mujeres y los afroamericanos, los estudiantes querían que la comunidad internacional les entendiese y valorase su respeto por los derechos humanos y su defensa de los oprimidos. Mientras se disipan las ambigüedades históricas sobre las opiniones de las 2 últimas generaciones de iraníes, yo empiezo a conocer mejor a los estadounidenses. Encuentro las respuestas a algunas de mis preguntas, pero continúan surgiendo nuevas preguntas en mi cabeza. Estamos en Francia y seguimos teniendo sus leyes y sus normas, así que no puede pasarte nada. Solo ven con nosotros. Yo dije, pero espere, mi esposa está también por aquí y no conoce a nadie. Necesita algo de dinero. Después, me llevaron a la comisaría de policía y me encerraron en una celda muy pequeña y muy sucia. Fue bastante violento. Nunca olvidaré ese momento en la vida. Tras 444 días de crisis con los Estados Unidos y 444 días de presión política, económica y militar para Irán, gracias a la mediación de Argelia, Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo. Argelia había encabezado los esfuerzos de esta mediación desde hacía tiempo entre Irán y Estados Unidos. Y Mohammed Ben Yahya, el ministro de Exteriores argelino en la época, estaba considerado por las 2 partes como un mediador fiable. Su papel fue fundamental para la firma de los acuerdos de Argelia, que implicaron la puesta en libertad de los rehenes norteamericanos y el conocimiento de las exigencias iraníes. Thank you. And Eid Shoma Mubarak.
Escuché que iban a liberar a Sara de prisión y hemos conseguido una cita con ella. Así que le he escrito una carta al presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, y se la vamos a dar a Sara para ver si así nos puede ayudar de alguna manera. Hemos enviado muchos correos electrónicos a mucha gente, pero nadie nos ha contestado. No tenemos respuesta. La última vez que vimos a nuestra madre fue en Chipre, en diciembre de 2007. En diciembre de 2007 estábamos en sexto curso, cuando la vimos durante 6 horas. Tenían que haber sido 2 días, pero su avión sufrió un retraso. La vimos por la tarde y se marchó esa misma noche. Fue un día muy duro. Es muy triste recordarlo. Si lees el expediente, Sazar no era una terrorista. Y todo lo que se afirma que ha hecho no es un ejemplo de terrorismo. No se considera terrorismo. Cada vez que los inspectores de cualquier organismo visitaban la cárcel, escondían a Sazar. En sitios oscuros, no lo sé. En el sótano del edificio, no sé el nombre exacto, pero la encerraban allí para que nadie pudiese verla. Estaba escondida porque la mantenían allí de manera ilegal. Las autoridades de los Estados Unidos saben que aquí hay algo ilegal. ¿Por qué? Si Sarzad es una criminal, como dicen, ¿por qué la encierran en otra parte para que la gente de otras organizaciones no la puedan ver? Hace 22 años envié a mi hijo a estudiar a Estados Unidos. Entonces se casó con una mujer norteamericana llamada Mary. Se separaron debido a las diferencias religiosas y culturales que existían entre ellos. El asunto más difícil fue la custodia de su hijo y la causa principal de su recurso al juzgado de lo familiar. Pocos meses después de su regreso, le arrestaron y le llevaron a la comisaría de policía sin ninguna explicación.
Finalmente, el 24 de abril de 1980, los norteamericanos atacaron Tabas y causaron el famoso escándalo. Sin los helicópteros no hubiésemos podido hacerlo. Con la toma de la embajada en noviembre de 1979, se vio que no se podía hacer política sin un esfuerzo muy grande por parte de todo Estados Unidos. Todas las políticas en toda la región después del año 79 son políticas para intentar castigar a Irán. Había una pizarra blanca en la pared y ahí escribió 444. Me preguntó, ¿qué es esto? Y yo le dije, 444. Me preguntó, ¿sabes lo que significa? Y yo dije, 444. Repitió, ¿sabes lo que significa? Y dije, no, 444. Decía que creía que el juzgado no había sido competente, porque estaban investigando otros asuntos, cosas que era la primera vez que oía hablar de ellas. Resulta interesante que el juez mencionara los 444 días que pasaron los rehenes norteamericanos en Irán. Como estudiante, cuando comparé el comportamiento de los estudiantes de hace 30 años y todo lo que siguió, he encontrado un enorme puzzle cuyas piezas no están bien colocadas. Necesito saber más para ser capaz de poner las piezas en su lugar. Tengo que viajar en el tiempo. Necesito conocer la historia no escrita de los acontecimientos que aún están frescos en la memoria de los iraníes. Tengo que buscar la amarga realidad. Los iraníes han luchado por la libertad durante más de 100 años. Saborearon brevemente el dulce sabor de la independencia durante el gobierno de Mossadegh. Pero ¿quién introdujo el amargo sabor de la tiranía y la crueldad en los gaznates de los iraníes? La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en el pasado.